La jornada nos deja en Galicia un fallecido por atropello en el concello pontevedrés de Vilaboa. Un autobús se lo llevó por delante en una maniobra lenta y cotidiana a la entrada de un centro escolar. Un fallecido que se une ya a unas cifras preocupantes en cuanto a accidentes mortales en Galicia. Hemos superado el número de muertos del año pasado y eso que todavía está empezando el mes de diciembre. ¿Qué tal? Buenas noches. Y es que este último mes del año está marcado en el calendario de la DGT como crítico en la red vial. Mañana se pone en marcha un amplio dispositivo de cara al puente con una cifra clara, 55 puntos negros en toda Galicia. Es jueves 1 de diciembre. Empieza Más que Contar. El mes que viene subirá el salario mínimo. De 655 euros pasará a 707. Un aumento que el Consejo de Ministros aprobará este mismo viernes tras llegar a un acuerdo con el PSOE. Los socialistas exigían esta subida a cambio de no rechazar el objetivo de déficit autonómico. Finalmente ha quedado fijado en el 0,6% para 2017, lo que supone que las comunidades recibirán 4.000 millones más de lo previsto inicialmente por el PP. Y otra cifra para este jueves: para pagar las pensiones de diciembre, el Ejecutivo ha sacado hoy otros 9.500 millones de euros de una hucha, la de las pensiones cada vez más mermada. En las últimas horas se ha confirmado que el avión siniestrado en Colombia se quedó sin combustible. Además, esta tarde se ha sabido que Bolivia ha suspendido la licencia de vuelo a la compañía de la aeronave Lamia. Datos terribles que se mezclan con otros sorprendentes, como que alguno de los supervivientes aplicó maniobras básicas de seguridad a bordo de ese avión. ¿Sabría usted cómo se debería colocar en el asiento de una aeronave en caso de impacto inminente? ¿O cuándo debería inflar el chaleco? Es muy complicado. En un caso de un accidente aéreo, ya no por el nerviosismo, sino porque por mucho que estemos entrenados, que lo estamos, el miedo es libre. En realidad el resumen que saco es que siempre pueden pasar cosas sin que al final pase nada, llevando a cabo los procedimientos que sabemos, tanto la tripulación técnica como la auxiliar. En libertad con cargos los dos argelinos y los dos marroquíes detenidos el pasado lunes en la operación Marián, dos de ellos en Galicia. Kader, arrestado en Vimianzo, y Abdel Karim, detenido en Arteixo, fueron puestos en libertad anoche después del interrogatorio con la Guardia Civil y ni siquiera llegaron a pasar a disposición judicial en la Audiencia Nacional como se esperaba. Nueva operación relacionada con el amaño de apuestas deportivas. Hay 34 detenidos en todo el país. En este caso, la disciplina es el tenis. 4 personas han sido apresadas en Galicia, entre ellas uno de los cabecillas de esta trama. Entre esos detenidos también hay deportistas. La red podría haber conseguido un beneficio superior al $500.000 de euros, acordando previamente los resultados antes de que se disputasen los encuentros. En un concello de la provincia de A Coruña se ha desatado la batalla contra las invasoras. Oleiros le declara la guerra a los plumachos y lo hace directamente con fuego. El ayuntamiento experimenta en Iñás esta nueva y contundente técnica. Se han usado hoy acelerantes, pero siempre bajo un dispositivo controlado. Y es que esta planta ornamental es una auténtica plaga en Galicia. Se usó en su día como un ejemplar decorativo, pero puede expandirse en un radio de hasta 5 kilómetros. Por tierra y desde el aire, con radares fijos y móviles. Mañana la Guardia Civil pone en marcha un operativo especial con motivo del Puente de la Constitución que se prolongará hasta el próximo día 11. La DGT calcula que hay unos 55 puntos negros, la mayoría relacionados con posibles incidencias derivadas del mal tiempo, como placas de hielo, nieve o niebla. Para intentar frenar la escalada del número de accidentes, Tráfico incrementará los controles de alcohol, drogas y velocidad en unas fechas donde aumentan las cenas de Navidad y de empresa. Dejan clara su intención: estar presentes en todas las carreteras.
El día nos deja además un atropello mortal en la localidad pontevedresa de Vilaboa. Un autobús del transporte escolar arrollaba a un vecino de la Nacional 554 en la parroquia de Santa Cristina de Cobres. El fallecido tenía 66 años, era natural de Forcarei, pero llevaba décadas en la localidad. Además era muy conocido en esta zona, ya que estaba entre los fundadores de una peña futbolística. El autobús iba vacío en ese momento, sin niños, ya que iba a recogerles al centro escolar Río Mayor. Entró en la pista del colegio y en ese momento atropelló a la víctima. Tuve a oportunidade de falar co conductor, e o conductor, o home está moi sentido, lóxicamente, está nunha situación, e bueno, me comentou que el iba a recoller os nenos e en este cruce había un coche aparcado á dereita e outro coche á izquierda, estaba pendente, moi pendente, porque había pouco espacio, e no momento sentí un topezón, era un dos meus amigos que eu tiña porque era natural de Forcarei, pero levaba aquí en Vilaboa, concretamente en Santa Cristina, 40 anos. É dicir, había tido un accidente que o collera un coche e o... Pero atropelado? Sí, que xa había quedado bastante diezmado nas súas condicións físicas. 2016 no va a terminar desde luego como un buen año en cuanto a fallecidos en las carreteras. En el mes de noviembre las víctimas en la comunidad gallega se han disparado. Al cierre del mes pasado habían fallecido 13 personas más que el año pasado en estas fechas. Y todavía, os lo decíamos, falta el mes de diciembre, que consideran un mes crítico. Los excesos de velocidad causan el 20% de los accidentes mortales en Galicia. El 10% de los fallecidos el año pasado tenían sustancias estupefacientes en su organismo y el 30% superaba la tasa de alcohol. Persona mayor de 65 años que viste ropa oscura y camina por arcenes en vías secundarias próximas a su domicilio. Ese es el perfil, pero no el único, de las personas atropelladas en Galicia. Nuestra comunidad supera cada año a la media nacional en 5 puntos en el número de muertes por estos siniestros. Solo en la provincia de Ourense, Ourense registra 4 víctimas en lo que va de año. Por ello, esta imagen que les vamos a mostrar. Para que o poña sempre que vai usted por a carretera, de acordo? Para que vexan os coches, que son moi importante, que usted vea que sea visible. Entón pon este chaleco, especialmente cando sea de noite, ou cando o día este moi oscuro, de acordo? Poña este chalequiño que así ven os coches. Isto é poste. Así, anda. Cafaron. Así. Este mapa representa en qué provincias de España se conduce mejor y peor. Es el resultado de un estudio de la Asociación Empresarial del Seguro. Pues que sepan que las mejores conductoras son las mujeres de Huesca y los jóvenes de Melilla los peores. En cuanto a Galicia, ellas aprueban en A Coruña, Lugo y Ourense, pero se llevan un suspenso en Pontevedra. Ellos destacan por su buen manejo en Ourense, muy notable en A Coruña y Lugo, pero solo suficiente en la provincia de Pontevedra. En la media nacional, en esta guerra de sexos al volante, el resultado es de empate. Se lo contamos constantemente, casi cada semana, pero es que no se trata de una exageración. La A8, la famosa autovía de la niebla, cierra más de un mes al año. Los 16 kilómetros que van de Lourenzá a Abadín sufren cortes constantes. Según podíamos leer hoy en La Voz de Galicia, si se suman las horas de un año, el resultado es más de un mes de cierre. Por ejemplo, en mayo de este año hubo hasta 3 cortes y en junio 8. Entre el 26 y 27 de julio, el tramo estuvo cerrado 25 horas. Las mejoras siguen a día de hoy pendientes, se siguen buscando soluciones técnicas que podrían ensayarse el próximo verano. Además, se va a colocar un radar de tramo de límite variable que cambiará en función de esas condiciones meteorológicas. Home, iso é bom porque a xente ven pola nacional, pode parar máis en Mondoñedo. E, bueno, tamén dá menos gasto, que así non a teñen que andar amañando, non ha de haber baches, non ha de haber estrupicio na autovía porque non se ha gastar. Xa os vellos de Lindín xa lles dicían aos técnicos, entre comillas, porque vaya técnicos, xa lles dicían que non faigades por aí a autovía, que vades ter
nieblas, vai ter moitos problemas. Que me vai parecer? Pois que eso xa se vía vir, que da maneira por onde a levaron, que era así. Pa Mondoñedo mellor, porque polo de pronto ven a xente por aquí. Pero bueno, que é un despropósito xa habela levado por ali. Que desde un principio eu penso que xa todo o mundo lles dicía que esa zona que era unha zona de muchísima niebla, que iba a haber moitos problemas, pero como os fixeron desde Madrid, desde un despacho ali, unhas medidas terán que tomar, senón todo o que se inverteu aí, o diñeiro que aí gastaron, pois vai estar aí morto de risa, como quen dice. Un mes ao ano? Pois moi mal. Moi mal, porque para que invertiron tanto diñeiro nela? Para non valer para nada, podese dicir. 34 personas, 7 de ellos tenistas, han sido detenidos por amañar partidos para así lucrarse con las apuestas online. Consiguieron más de $500,000 en torneos en España, la mayoría en Sevilla, pero también en Portugal. En Galicia hay 4 detenidos en las provincias de Pontevedra y A Coruña. Es más, en esta última estaba establecido uno de los cabecillas de esta trama. Se trata de una organización criminal de 10 personas que ganaron $500,000 estafando con el tenis. Mientras ellos apostaban, el tenista corrompido se dejaba perder en la pista vigilado por un miembro de la red. No eran partidos completos, pero por un solo juego perdido ganaron online hasta €10,000. El tenista bastante menos. Lo que pagaban eran unos €1.000 por el amaño de una circunstancia concreta del partido. A veces el intermediario les engañaba y se quedaba con el dinero. Es otro tenista de 22 años que hacía de conseguidor de tenistas. Hay 7 deportistas detenidos, uno de ellos menor, con una brillante carrera, la mayoría andaluces, y hay otros 7 que rehusaron la oferta. Los tenistas de más corta edad, que consideramos que realmente no son conscientes de la trascendencia que tienen lo que estaban haciendo y que realmente necesitaban el dinero para su participación en otros eventos. La denuncia de un joven tenista madrileño al que la trama intentó corromper puso en alerta a la Guardia Civil. Durante 3 años han investigado multitud de torneos hasta probar los amaños. 17 torneos de 2 categorías profesionales, donde lo máximo que obtiene el ganador son €1.000 de premio. Está acusado de provocar una treintena de incendios forestales, pero hoy ha quedado en libertad. Hola, ¿cómo te declaras de los cargos que se te imputan? Inocente. ¿Tienes que ver con los incendios? No. ¿Has estado en otro sitio en esos momentos? Así salía del juzgado de instrucción número 2 de Ponteareas, declarándose, ya lo han escuchado, inocente. Supuestamente este hombre provocó esos 30 incendios en el municipio pontevedrés de Arbo. Tendrá que comparecer ahora en el juzgado cada 15 días. Se le imponen además otras medidas que ha solicitado la Fiscalía y que están relacionadas con la posesión de objetos que podría usar precisamente para provocar fuegos. Fue un icono floral en los años 90, pero hoy sabemos que esta planta de aspecto delicado significa la muerte para otras especies de su entorno. El plumacho o hierba de la pampa es ya un problema ecológico en varias zonas de Galicia. El Concello Coruñés de Oleiros está dispuesto a hacer todo lo posible por al menos controlarla. El último sistema, reducirla directamente a ceniza. Fuego es el drástico sistema que están probando en Oleiros para frenar el avance de la hierba de la pampa. Echándole un poco de acelerante, pues ya prende el sol. Se le mezcla un poquito de gasolina para iniciarlo. Luego pues ya veis con una antorcha, que puede ser manual como este caso, o también las hay ya que son mecánicas y se le prende fuego. El Concello de Oleiros inició hace años una cruzada contra esta planta decorativa de aspecto inocente pero invasora. Son letales para su entorno y se expanden a gran velocidad. Eliminarlas no es nada fácil porque cada plumacho tiene unas 1000 semillas que pueden expandirse en un radio de hasta 5 kilómetros y que son muy resistentes. Pues hemos hecho aquí la prueba para ver cómo ardía el plumacho. Sí, es efectivo. El experimento se ha realizado en el polígono industrial de Iñás. Los polígonos, por tener suelos desprotegidos de vegetación, son especialmente sensibles al plumacho. Están literalmente plagados de ellos. Las quemas controladas hay que hacerlas ahora. Por eso estamos haciendo la prueba para ver si con el terreno húmedo el comportamiento que tenía. El sistema tiene sus peros, como la situación meteorológica, el viento o el humo. Sin embargo, dicen que es mucho menos laborioso y más rápido que otros sistemas de eliminación de estas plantas. También creen que es más barato porque en principio no implica el uso de herbicidas. Es un método de eliminación, igual que cortarlo, echarle herbicida, pues este es otro, ¿no? Pasa igual que con las avispas asiáticas, que
Hay varios métodos, pero ninguno acaba erradicándolo al 100%. Si el sistema se demuestra efectivo, estudiarán en qué otros terrenos se pueden aplicar en función de condicionantes como la presencia cercana de casas. Está confirmado, el avión siniestrado en Colombia en el que murieron 71 personas no llevaba el combustible mínimo ni siquiera para el viaje que debía cubrir unas 1.600 millas. El protocolo establece que debe contar además con una reserva adicional. Las autoridades investigan ahora por qué no cumplió con la normativa aérea, pero de momento le han retirado el permiso a la aerolínea. La triste historia del chapecoense ha tocado muy de cerca a Galicia. Josi, portera de fútbol sala en Burela, nació en la ciudad brasileña de Chapecó. Creció viendo al equipo que perdió la vida a bordo de ese avión. Conteniendo las lágrimas, hoy nos cuenta qué ha significado para ella. Lo primero que me vino en la cabeza fue pensar en mis amigos, porque son gente que trabajan toda su vida con el deporte en Chapecó. Es gente que conozco y que sabía que siempre viajaban con el equipo. A media mañana, pues uno de los nombres sale como de los supervivientes, que fue Rafael, un periodista que le conozco de toda mi vida. Y claro, la espera seguía porque aún no sabíamos sobre un amigo que está casado con mi mejor amiga. Confirman su muerte y te revuelve todo por toda la gente, por todas las familias. Hace parte de mi vida, la historia de la chapecoense, es mi raíz, parte de mi vida, y no hay cómo no sentir esta tragedia. Aún estando en España, muchas madrugadas, bueno, ya me van a echar la bronca, pero muchas madrugadas viendo los partidos de la chapecoense, siguiendo al equipo, es algo muy... es difícil de entenderlo. Puso una maleta entre sus piernas y se colocó en posición fetal, un gesto que le pudo salvar la vida. Es el testimonio de uno de los supervivientes de este accidente de avión. Hoy repasamos con la ayuda de una instructora de vuelo consejos básicos para minimizar riesgos. Estén atentos porque saber cómo sentarse, dicen los expertos, en caso de impacto puede ser la diferencia entre vivir o morir. En el caso de los pasajeros, la postura de protección siempre es cabeza entre las piernas o brazos agarrados a las piernas, o si el avión no lo permite porque tiene un speech pequeñito, se pone la cabeza contra el asiento delantero. Lo que se consigue con esto es, sobre todo, el tema de las cervicales, de no desnucarnos en caso de un impacto, y a la vez también pues conseguimos que si hay algún tipo de objeto volante que no nos dé en la cabeza, y cuando un avión tiene un impacto, cualquier maleta, bastón es un arma arrojadiza para cualquier pasajero o tripulante. En caso de una despresurización, las mascarillas siempre se caen de los compartimentos superiores a los pasajeros, de manera que la mascarilla quedaría visible. El pasajero lo que tiene que hacer es tirar fuertemente para que fluya el oxígeno y colocar la mascarilla buconasal sobre la nariz y la boca. Respirar normalmente hasta que el avión esté estabilizado. En un amerizaje lo que se hace es que el chaleco se coloca dentro del avión, pero es cuando salimos del avión, cuando se tira de las anillas y se infla. Dentro del avión nunca. El humo blanco en cabina se ve muchas veces y procede del aire acondicionado, no es peligroso. Si hubiese humo negro es que algo no va bien, o está ardiendo algo o algún tema eléctrico, ¿vale? Los pasajeros deberían bajar la cabeza porque el humo tiende a subir, de manera que la agachasen lo máximo posible. La tripulación repartiría paños húmedos para nariz y boca, o con los cabezales, como pudiésemos. Jamás. El cinturón, por seguridad, debería ir abrochado durante todo el vuelo, incluso cuando la señal de cinturones está apagada, porque nunca sabemos si va a haber una turbulencia repentina. En caso de una evacuación en tierra, le habremos dicho a los pasajeros por dónde son las salidas de emergencia. Una vez el avión esté parado, se gritará evacuación, previamente protección, impacto, y una vez que se evacúa, todos los pasajeros, cada uno por su zona, que salgan lo antes posible, uno por segundo, rápido, rápido, y cuando todo está evacuado, la tripulación es cuando revisa toda su zona, coge el material de emergencia, una radiobaliza para que nos puedan rescatar, por ejemplo, un botiquín de emergencia,
o un megáfono. Yo siempre digo que cuanto más preparado estás, a la hora de vencer ese miedo siempre va a ser más fácil. A partir del mes de enero sube el salario mínimo. De los 655 euros actuales pasará a 707. La medida se va a aprobar mañana mismo, este viernes, en el Consejo de Ministros. Esta subida era una de las exigencias del PSOE para pactar el objetivo de déficit de las comunidades autónomas, que ha quedado finalmente en un 0,6% para el año que viene. Hacienda había planteado en principio que fuese el 0,5%, 2 décimas menos que la cifra con la que se va a cerrar este ejercicio. Sin embargo, el PSOE se mantuvo entre el 0,6 y el 0,7 para que parte del margen que había dado Bruselas fuese a parar a las autonomías. Es una de las noticias que más ha llamado la atención en las últimas horas, la pretensión del Ejecutivo para frenar el consumo de alcohol en los menores a base de una ley. La nueva normativa incluiría la prevención y sensibilización, la regulación del acceso y la venta de alcohol a menores en lugares públicos. Y es que el alcohol es altamente perjudicial en la infancia y también en la adolescencia. Existen estudios que apuntan a que los jóvenes se inician en su consumo entre los 11 y los 13 años. Seguro que recuerdan el reciente caso de una niña de Madrid de 13 años que moría hace solo unas semanas por causa de un coma etílico tras un botellón. Pero, ¿qué dicen sobre esto los expertos? El botellón se ve como algo malo, sobre todo porque es un problema de convivencia, porque es un problema de malos olores y porque es un problema de incomodidad. Pero la percepción social del botellón como problema, pues no es muy grande. Es decir, no es muy grande a nivel de salud, no es muy grande a nivel de los perjuicios que puede generar. Ellos perciben que la accesibilidad del alcohol es muy alta, ¿no? No encuentran ningún tipo de dificultad para conseguirlo. No llega la educación cumplir las normas que hay, punto. No sé si es a través de la sanción o es a través de la obligación de... Pero bueno, que las normas que hay se cumplan, ¿no? Yo como padre, con un pitillo en la boca, es muy difícil que le diga a mi hijo de 15 años que no empiece a fumar, ¿no? ¿Sabes? Es muy difícil que yo, que en mi casa, para celebrar cualquier cosa siempre tiene que haber una botella de vino y no sé qué, le diga a mi hijo que cuando él salga, bueno, pues que eso no lo haga, ¿no? Y que no tomen copas y que no tomen cañas y que son menores y que a ellos les hace mucho daño cuando en nuestra casa pues somos unos túzaros, ¿no? Una situación actual en la que hay muchos jóvenes que viven en familias en las que no hay muchos límites, en las que es necesario saber dónde un hijo menor nuestro está, ¿no? Es necesario que haya unos límites de horarios. Tenemos que conocer quiénes son los amigos de nuestros hijos, ¿no? No podemos permitirnos que nuestros hijos se autogestionen, pues porque con 13 años tu frontal no te permite autogestionarte. Es una cuestión puramente biológica, ¿no? Los 4 detenidos este lunes por su supuesta relación con grupos yihadistas han quedado en libertad. Los arrestados en Galicia, en Vimianzo y Arteixo, igual que los otros 2 de Almería, ya no han pasado a disposición de la Audiencia Nacional, sino que han quedado libres tras ser interrogados por la Guardia Civil. Los 4 detenidos, 2 argelinos y 2 marroquíes, ya fueron liberados anoche, quedando en libertad con cargos. Según algunas fuentes, los investigados habrían llegado a un acuerdo con la Fiscalía, aceptando ya una serie de hechos que se les imputaban a cambio de quedar en libertad. Ha nacido en medio de la bronca y la división. Hablamos del área metropolitana de Vigo. Esta mañana quedaba formalmente constituida, pero no sin incidentes. Después de tomar posesión de su cargo, los representantes del Partido Popular decidían abandonar la sesión. Argumentaban que no se podían debatir el resto de temas hasta que Vigo se una al sistema de transporte metropolitano y cumpla con lo firmado. El secretario del Pleno aseguró, en cambio, que no había motivo legal para esa suspensión y el Pleno continuó sin el Partido Popular. Abel Caballero presentó la única candidatura a presidir el área y tras ser elegido con 28 votos a favor, acusó al PP de romper la democracia. La de Vigo es la primera área metropolitana de Galicia e integra por el momento a 15 municipios y a 500.000 de ciudadanos.
El Banco Popular releva a Ángel Ron de la presidencia de la entidad. El sustituto propuesto es Emilio Saracho Rodríguez de Torres, alto directivo de JP Morgan en Londres y también consejero de la multinacional Inditex. El anuncio llega después de meses de caída en bolsa. Desde principio de año sus acciones habían perdido un 70% de su valor. El desplome tendría que ver con las dudas de los inversores sobre la capacidad del Popular para cumplir con el compromiso de deshacerse de 15.000 millones de euros de activos inmobiliarios tóxicos. Nada más conocerse la decisión, la entidad ha rebotado en el parqué madrileño, subiendo sus acciones casi un 9%. Un motorista resultaba herido esta mañana en un accidente en pleno casco urbano de Ourense. El siniestro se produjo entre una moto y un turismo en la calle Progreso. El joven motorista resultó herido en un brazo al chocar con su moto contra ese coche. Aunque no está confirmado, todo indica que el conductor del vehículo no vio al motorista cuando se cambió de carril. El conductor de un camión queda atrapado en la cabina al chocar contra un arco de piedra en el cementerio de Vistalegre, en Boiro. El transportista salía del Camposanto y el brazo de la grúa de ese camión, demasiado elevado, provocó este siniestro. La piedra golpeó a su vez la cabina del camión y el conductor no se podía mover en su interior, tuvo que ser excarcelado. La DGT está llevando a cabo una campaña informativa para reducir los accidentes de tractores. Se están repartiendo entre los usuarios más de 32.000 trípticos y 200 carteles con información sobre prevención de accidentes y mantenimiento de estos vehículos. Un mes después del accidente de un niño de 7 años, se refuerza la seguridad en la pasarela que comunica el centro comercial de Alaxe con la plaza de Apedra, en Vigo. Hace justo un mes, un pequeño se caía por un hueco y quedaba en coma. La solución urgente ha sido tapar un punto ciego mediante la colocación de una chapa metálica. La barrera disuade así a los viandantes de encaramarse en el pasamanos y caer por ese hueco que con la oscuridad no se podía ver. Jorge Duarte, concejal de Espacios Ciudadanos de Santiago, ha sido llamado a declarar el próximo 15 de febrero como investigado por un presunto delito de prevaricación. Supuestamente aplicó un trato de favor a algunos locales de ocio de la capital de Galicia. Todo indica que algunos no fueron multados, por ejemplo por exceso de aforo o ruido, por una actuación arbitraria de este edil. Hoy mismo lo comunicaba a la prensa y asegura tener la conciencia muy tranquila. Llevaba semanas denunciando que el desbroce que estaban haciendo en su finca la compañía eléctrica era especialmente abusivo. Llegó incluso a presentar una denuncia, pero entonces, según el propietario, talaron este castaño centenario sin su permiso. Sucedió en Carballedo y allí el resto de vecinos apoya la tesis de la denuncia. Este año las labores de desbroce son excesivas. Según la ley de montes, no puede plantarse ningún árbol a menos de 5 metros de los cables del tendido eléctrico.